Espero que ustedes y sus familias estén y permanezcan saludables. Mi nombre es Diana Marcela Puerta y dirijo los programas de Maestría en Gerencia Ambiental y Maestría en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Bienvenidos a este nuevo encuentro por la sostenibilidad. Esto lo realizamos todos los jueves al mediodía. Los encuentros buscan generar conversaciones sobre temas fundamentales, coyunturales y críticos del desarrollo sostenible. Y son una iniciativa de la Facultad de Administración a través de las maestrías que dirijo en alianza con el Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para Latinoamérica, CODS. En el encuentro por la sostenibilidad de hoy abordaremos un tema fundamental y es cómo las empresas que aportan valor económico, social y ambiental a sus grupos de interés han asumido esta crisis. ¿Por qué son especialmente resilientes y cuál es la importancia de que las empresas tradicionales transiten hacia una nueva normalidad que promueva modelos de negocio para el desarrollo sostenible? Para conversar sobre este tema, tenemos 4 invitados que nos darán su visión sobre el mismo. Se trata de Vancián Cervantí, vicedecana académica y profesora asociada de la Facultad de Administración y en particular investigadora de los emprendimientos. María Emilia Correa, cofundadora del Sistema B. Leonardo Velázquez, economista egresado de la maestría en gerencia ambiental y cofundador de la empresa B La Tercera Mirada. Y José Manuel Suso, gerente de la empresa B Arroz Blanquita. La dinámica de este webinar consistirá en que cada uno de los invitados nos va a presentar su visión sobre la temática. Posteriormente Vancián generará, digamos, un panel de conversación con preguntas para ellos sobre la temática e igualmente iré recogiendo sus preguntas en este Facebook Live, lo que ustedes vayan preguntando en el chat para transmitirle a Vancián y preguntarles también a nuestros invitados panelistas. Cada tanto vamos a presentar unos clips de entrevistas que se han hecho a empresarios B que nos hablarán sobre esta temática. Ellos son, y les agradezco especialmente por esta participación, Ángela Montoya, gerente de Mazamorras de Urabá, Diego Benítez, gerente de Siembra Viva, Lina Suescún, de Indeleble Social, Eduardo Mestre, de Red LRA, Paola Manjarres, de Materia, Camila Méndez y David Méndez del Grupo Inspira y Daniela Zuluaga de Sentido Verde. De verdad, ellos, muchas gracias, qué bueno que estén a través de los videos en este encuentro por la sostenibilidad. Invito entonces a Vancián Cervantí a que nos haga la apertura de este encuentro desde su visión. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Diana. Qué alegría estar acá el día de hoy. Y un saludo para todos. Esta pandemia está cambiando las reglas de juego en el entorno de los negocios y nos está afectando a todos, no solamente los empresarios, sino también los usuarios. Afectan nuestros comportamientos, afectan nuestras relaciones con otros. Y siento que es fascinante poder ser testigo de este reto que nos está llegando por la magnitud mundial de lo que está pasando. Yo jamás en mi vida me hubiera imaginado poder experimentar qué pasa si todos nos confinamos, qué pasa con el comportamiento del consumidor, qué pasa, qué consecuencias esto tiene en las empresas. Y entonces aquí estoy muy feliz de estar hablando de las empresas B porque me parece unas empresas, un modelo de empresas que quisiera ver en el futuro. Quisiera ver estas empresas que están trabajando con propósito. Quisiera ver esas empresas que tienen ese propósito de crear valor social y ambiental y nacen para eso, pero al mismo tiempo son empresarios que son muy creativos, empresarios que encuentran y construyen oportunidades a partir de esas soluciones a esas problemáticas sociales y ambientales y tienen esa habilidad de diseñar modelos de negocios que generan ingresos de esto y donde pueden escalarlo y crecerlo y pueden vivir muchas familias de esto. Y hoy vamos a ver María Emilia, que está al origen de este movimiento, donde ponen a dialogar a las empresas y a los empresarios que piensan así en toda la región, pero también esto tiene un alcance mundial y tendremos a Leonardo Velázquez y a José Manuel Suso, dos empresarios B maravillosos y qué bueno poder escucharles y saber cómo ellos se están aproximando en esos tiempos de crisis a la gestión de su empresa. La evolución de los modelos de negocios es inherente al proceso de búsqueda de un modelo de negocio replicable, rentable, escalable, y el reto es aún mayor en estos tiempos de pandemia. La crisis del COVID nos muestra que las problemáticas sociales se agudizan en periodo de crisis y que debemos ser más solidarios.
también nos muestra que debemos ponerle mucho cuidado a las alertas relacionadas con el impacto ambiental de nuestras acciones. Esta pandemia nos muestra de manera muy tangible qué consecuencias tiene una problemática que afecta a nuestra salud a todos y cómo esto nos está afectando en nuestro día a día y cómo toca, cuando llegamos a estos puntos, tomar decisiones desde orden público. Y estas decisiones tienen consecuencias, obviamente, y es muy interesante ver esto que está pasando a nivel global. Y tiene una consecuencia importante sobre la desaceleración de la economía. Ya vimos las consecuencias sobre la tasa de cambio, sobre el precio del petróleo, y para no hablar de recesión, ¿no? Que esto es una realidad, no sabemos esto para dónde va. Y tenemos que aprender a pensar diferente. Tenemos que aprender a cambiar los paradigmas de lo que significa el éxito y la felicidad para todos y cada uno de nosotros. Y creo que de eso tenemos mucho que aprender de las empresas B. Yo creo profundamente que las empresas B son aquellas empresas que han logrado demostrar precisamente que se puede pensar diferente. Y creo que tenemos mucho que aprender en esos tiempos de pandemia. Se puede hacer negocio pensando en incluir a los más desfavorecidos en el modelo de negocios y compartir con ellos el valor capturado por la organización. Y se puede también considerar el medio ambiente como un stakeholder primario a tener siempre presente a la hora de tomar decisiones. Yo en este momento quiero creer, pero pues esta es una hipótesis y ya veremos con el tiempo qué pasa, pero quiero creer que las empresas B, por su forma de pensar diferente, por su creatividad, su capacidad a co-construir con otros, a prototipar, a experimentar, son aquellas que están más preparadas para ser resiliente en estos momentos de crisis y sacar adelante su negocio. Pero más allá de resiliente, quisiera traer hoy un concepto que descubrí hace poco. Un concepto incorporado en las conversaciones sobre emprendimiento por Bill Hewlett, el director del Centro de Emprendimiento de MIT en Estados Unidos, y es el concepto de antifrágil. Una organización antifrágil es aquella que no es ni frágil, es decir, aquella organización que se quiebra con el cambio y una crisis y el caos en el entorno, pero tampoco es aquella que es resiliente, es decir, aquella que resiste y vuelve a lo normal después de la crisis. La organización antifrágil es aquella organización que se fortalece con el caos. Es aquella organización que encuentra oportunidades en el caos para volverse aún mejor. Y quiero creer que las empresas B son antifrágiles. Y tengo mucha curiosidad de escuchar hoy a nuestros interventores y poder confirmar o no mi intuición. Entonces, bienvenidos María Emilia, Leonardo y José Manuel. Y entonces sigamos con la agenda, por favor. Muchas gracias, Bancián. O sea, es una introducción sobre todo que da una mirada general y muy potente esto que tú hablas de lo antifrágil, que pueden ser las empresas que tienen un propósito. Entonces, les invito a ver, como les hablaba, de videos, de testimonios, de la mirada de varios empresarios B. Antes de escuchar a la cofundadora del sistema de María Emilia Correa, les invito a ver este video de Diego Benítez, de Siembra Viva, es una empresa B también. Entonces, miremos el video. Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Benítez, fundador y director de Siembra Viva. Los retos más importantes que tuvimos que afrontar desde el inicio de la pandemia creo que están relacionados con sostener la liquidez del negocio y también sostener un poco de pronto la armonía del equipo, que no estábamos acostumbrados a trabajar a distancia y pues las condiciones cambiaron. En términos de liquidez, algunas unidades de negocio bajaron las ventas, en particular negocios de B2B y de lo llamamos institucional. El balance de los dos canales que tenemos nos ha permitido estar a flote, pero creo que el reto más importante era saber cómo se nos venía un tema de liquidez, porque iban a quedar las carteras comprometidas, y desde el principio hicimos un trabajo juicioso con los acreedores, con los inversionistas, para asegurar que en 12, 13 semanas, que era lo que calculábamos de la pandemia, pudiéramos tener un flujo de caja adecuado. Bueno, ¿cómo hemos afrontado estos retos? De dos formas. Pues la primera era afrontar el manejo y la gestión de la liquidez. Creo que lo segundo más importante era entender un poco más el mercado y saber cómo podíamos reaccionar.
Digamos, algo que hemos hecho que nos ha servido en la empresa es tener un parqueadero de ideas, lo llamamos así, un parqueadero como con proyectos que podrían tener sentido en algún momento. Uno de ellos es el kit de siembra. Nosotros lo que hacemos es producir hortalizas y ayudar a la transición entre una agricultura convencional a la agricultura orgánica, y los conectamos directamente con mercados de valor, pero lo que nunca habíamos hecho era llegar directamente a las casas con un producto distinto a verduras, hortalizas. Hace mucho tiempo teníamos como idea tener un kit de siembras, que es la forma para que las personas puedan conectarse directamente con lo que es la labor de un agricultor, pero desde sus casas. Y al ver la cuarentena, al ver la restricción de movilidad, al ver que era una necesidad que los hijos hicieran algo con las familias, pues le dimos prioridad a ese proyecto y lo lanzamos en madres. Ahora para padres va a ser fundamental, y creo que eso es una de las formas más ágiles en la que hemos dado respuesta, poder salir rápido con un producto que ya teníamos en idea, pero lo materializamos, y ha sido fundamental en nuevos ingresos que no habíamos esperado. Bueno, y ser una empresa con propósito ha sido fundamental para atravesar esta crisis, porque en primer lugar nos ha permitido desarrollar un ciclo de confianza con los inversionistas, que justo cuando cae pues una crisis como esta podamos estar alineados en que no es más allá del corto plazo. La prioridad es establecer en el largo plazo la sostenibilidad financiera del negocio. Entonces ahí ya hay un conjunto de confianza creada que nos permite dar pasos y decisiones importantes en un momento como este. Pero también tener el propósito ha sido fundamental para que el equipo de trabajo esté alineado y tenga la capacidad de ser muy flexible. Como respondí anteriormente, el tema del kit de siembras fue un reto para todos, porque nos obligó de un día para otro en pensar en soluciones distintas, en crear capacidades que no teníamos, y creo que la posibilidad de tener un norte claro, y más allá de lo que hacemos es hortalizas, sino lo que hacemos es acercar el campo a la ciudad, que es el propósito. Que lo que hacemos nuestro propósito es llenar las neveras de hortalizas orgánicas creadas en suelos regenerados con productores pequeños. Digamos que ese conjunto hace que podamos ser muy flexibles. Eso fue algo que descubrimos en la crisis, y creo que es muy importante resaltarlo. Lo que te da tener una empresa con propósito y que esté permeado el resto de la organización te da una flexibilidad altísima, que en momentos como esto, como estas crisis, pues necesitas tenerlo. Creo que ese es el punto que yo recogería. Muchas gracias. Muy interesante la visión de Diego. Yo creo que todos deberíamos tener parqueadero de ideas, o sea, de posibilidades de innovación. Creo que es clave a lo que él nos invita, y también el tema de si las empresas con propósito son flexibles y adaptativas. Invito entonces a conocer la visión de María Emilia Correa. Es un gusto, María Emilia, que estés aquí con nosotros, cofundadora del Sistema B. Te escuchamos. Pues muchísimas gracias. Un privilegio estar aquí con ustedes. Qué pesar que uno en esta época no tiene la posibilidad de ver a las personas que están escuchando, y eso hace mucha falta, pero también qué oportunidad poder estar juntos conversando sin necesidad de tener que coger un avión ni nada, ¿cierto? Eso, una cosa buena y otra no tan agradable. Así que bueno, primero que todo, muchas gracias. Yo quiero hacerles una reflexión sobre lo que estamos aprendiendo durante la crisis de la pandemia. Durante mucho tiempo, hablando de las empresas B, que como ha dicho Vincian y como han comentado acá, y se ve también pues en el video de Diego, la idea de las empresas B es que son empresarios que se comprometen a hacer negocios y tener impacto positivo sobre la naturaleza y la sociedad al mismo tiempo, que consideran que su modelo de éxito es generar bienestar en las personas y la naturaleza, además de generar crecimiento económico. Entonces, como que esa idea que antes teníamos de que uno o hace plata o hace el bien, pues estos son empresarios que dicen, no, es que yo voy a hacer plata y hacer las cosas bien por otros también. Entonces es como una nueva forma de funcionar. Y es un grupo de empresarios líderes, pioneros, que se han lanzado a decir, yo estoy haciendo ese modelo de negocio, solo quiero hacer. Y se ha construido como esta comunidad de gente que piensa que tiene sentido usar el negocio y los mercados para construir una sociedad mejor, la sociedad donde todos queremos vivir con más justicia y con mejor relación con la naturaleza. Una de las preguntas que todo el mundo hace era como que, pero óigame, pero todas las empresas podrían ser B. Entonces dice, bueno, claro que todas las empresas y todos los empresarios y todas las personas del mundo podemos ser B. Lo que pasa es que tenemos que tener ganas de cambiar, ¿cierto? Y ganas de hacer las cosas de una forma diferente.
Entonces, no es que uno diga que hay unas empresas buenas y unas empresas malas, no, lo que pasa es que tenemos una situación difícil que tenemos que solucionar y todos nos tenemos que poner al servicio de esa solución. Entonces, aquí la gracia es que esta es una comunidad de gente que dice, pues yo me voy a poner al servicio de la solución, ¿cierto? Yo creo que yo sé hacer empresa, me gusta funcionar en el mercado, pero lo voy a hacer con un sentido de éxito amplio, donde además considero que mi éxito es el éxito de los demás, de las personas y de la naturaleza. Entonces, el que tiene ganas de meterse a eso, todo el mundo se puede meter a eso, lo que hay que tener son ganas, digo yo, ¿cierto? Y todo el mundo me miraba siempre como un cara de no sé qué, pero miren lo que está pasando en la pandemia. Y entonces voy a sacar cuatro temas que uno entiende en esta conversación sobre lo que son las empresas B que estamos viendo durante la pandemia y que ojalá todos podamos mantener esos aprendizajes al resto de la vida. Entonces, primero que todo, la actitud del emprendedor. Los emprendedores somos personas que frente a los problemas buscamos una solución. Entonces, esta ondita de andar señalando uno con el dedo a decir que la culpa es del otro, del gobierno, de los políticos, de los empresarios, del que sea, siempre uno señalando pues con el dedo a otro y resulta que aquí la gracia son los que nos ponemos a hacer. Puede que uno se equivoque, seguramente se equivoca, pero nos hacemos cargo del problema a través de la tarea, ¿cierto? Esa es la actitud del emprendedor. Pero además, el emprendedor, hacer emprendimiento no solamente requiere una actitud de ponerse al servicio del problema. Si hay un problema, lo vamos a solucionar. No solamente sentarnos a quejarnos, sino pues hagamos algo. Sino que también uno como emprendedor tiene que ser tremendamente flexible, rápido para tomar decisiones, ¿cierto? Entonces ahí estábamos oyendo a Diego, que empieza la crisis, una empresa chiquita, y entonces se le cierra totalmente uno de los dos, tiene dos canales de ventas y se le cierra totalmente uno. ¿Qué hace? Pues empieza a hacer cosas para solucionarlo, ¿cierto? Esta es la actitud del emprendedor. Entonces, ¿qué estamos viendo en Colombia y en toda América Latina? La lista de empresas que se han acomodado o que se han rápidamente orientado y flexibilizado para la solución. ¿Cuántas empresas productores de cosméticos y de licores ahora están produciendo alcohol gel y alcohol antibacterial, cierto? Eso en un mes ya habían encontrado los proveedores, los empaques, la cosa y estaban distribuyendo. Un producto nada que ver con su producto anterior. Hay que ver la lista tan fascinante de empresas en el mundo de los textiles y abro ampliamente el mundo de los textiles porque hay desde brasieres hasta camisetas. Gente que estaba en el mundo de los textiles y que ahora está haciendo mascarillas, están haciendo equipos de protección para los médicos, están haciendo carpas para la emergencia hospitalaria, camillas, ¿cierto? Incluso esta empresa que se llama La Montañita, que está en Anorí, en Antioquia, de los guerrilleros, ¿cómo se dice? Los reinsertados de las FARC, que crearon esta empresa y que antes hacían, no sé, morrales y tal vez ropa como para aventura, y ahora están haciendo camillas y cosas de ese estilo, ¿cierto? Entonces, estamos viendo en todas las empresas, grandes, chiquitas, medianas, por toda Colombia y por toda América Latina, empresarios que son capaces de tener la actitud del emprendedor, que frente al problema reaccionan con rapidez, flexibilidad, redefinen su producto, su modelo de negocio, su cadena de proveedores, su cadena de logística, etcétera, etcétera, y ponen nuevos productos en el mercado en un tiempo impresionante de rápido. Si yo creo que si hace 6 meses alguien le dice a uno, mire, tenemos que distribuir más de 7 millones de mercados en Colombia, un país de la dimensión de Colombia, con las distancias de Colombia, para llegar a las zonas más remotas con los mercados y con los insumos médicos y para recoger a los enfermos y no sé qué. Y lo tenemos que organizar todo en 15 días. Pues hace 6 meses habíamos dicho, pues sí, cuéntenme una de vaqueros, no es verdad, porque esa vaina no se puede hacer. Bueno, Colombia Cuida Colombia, en un mes, hizo eso y mucho más. Hicieron además un concierto donde tuvieron los mejores músicos colombianos, la cosa más deliciosa y maravillosa, espero que lo hayan visto ese concierto, recogieron 13.000 millones de pesos y han recogido
miles de millones de pesos y se han puesto al servicio de esta crisis. Bueno, y cuando uno se pone a ver quién es Colombia, Cuida Colombia, son más de 300 empresas, organizaciones, el gobierno, las personas. Y no es un ejercicio de colaboración desde la preocupación de una posición ideológica ni nada de eso, ¿cierto? Hay millones de personas con hambre y con la situación de esta pandemia espantosa. No sirve que nos pongamos a pensar si tal vez el año entrante, no, hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. Bueno, y se hizo, ¿cierto? Colombia Cuida Colombia ha repartido millones, pero literalmente millones. Entonces, la situación de ayuda humanitaria no tiene que ser una cosa chiquitica que yo le llevo la cajita de mercado a los 2 vecinos de acá y a los 3 vecinos de acá. Se puede hacer un ejercicio de ayuda humanitaria de escala de millones, de millones, que se arma el concierto que utilizó la plataforma multipropósito de Colombia más grande de Colombia. Toda esa cosa extraordinaria se pudo organizar en 15 días. Entonces, no estoy hablando de nada inventado ni loco, estoy hablando de cosas que están pasando hoy, que están pasando en Colombia y donde estamos muchos de los que estamos en esta conversación, ¿cierto? Entonces no toca traer tampoco al genio visionario gringo sueco que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Tenemos la capacidad, tenemos que creernos capaces, ¿sí? Entonces, mi tercer punto es, perdón, en este punto de la colaboración y la actitud del emprendedor que me parecen fundamentales, ¿cómo les parece esto que dicen, no, se necesitan respiradores de esos respiradores mecánicos, un producto de alta tecnología que se produce, no sé, en Alemania y en no sé dónde más, en China, complicadísimo? Bueno, necesitamos 50 o 100 respiradores de esos producidos en Colombia en un mes o 2 meses. 6 meses atrás decimos, vamos a hacer un producto de alta tecnología, porque no es hacer uno, es hacer 50 y entregarlos y que funcione porque la gente se está muriendo, ¿cierto? Y lo tenemos que hacer en 2 meses. Si nos lo hubieran dicho el año pasado, hemos dicho, eso no se puede porque siempre estamos con la actitud de que en Colombia no se puede, porque no servimos, porque no tenemos las cadenas, pero bueno, pues se puede y se está pudiendo, ¿cierto? Y hay más de 100 Esperemos un segundo, estas son las cosas de las reuniones virtuales que creo que nos pasan a diario. Yo creo que ya María Emilia volviste, ¿verdad? Sí, aquí estoy, ¿me perdí? Listo, sí, un momento, pero solo una frase. Ok, entonces, bueno, ese tema de creer que uno puede, así suena a canción, ¿cierto? Pero creer que se puede, creer que uno es capaz. La actitud del emprendedor de ponerse al servicio de la solución del problema y darle, ¿cierto? Y colaborar. Entonces, la actitud del emprendedor y la colaboración la estamos viendo, empresas grandes, chiquitas, medianas, de todos los colores y los olores y los sabores. ¿Cómo les parece lo que decía Diego? El tercer punto que voy a hacer es tomar decisiones de acuerdo al propósito. Entonces, cuando uno tiene un propósito y el propósito sirve para tomar decisiones en el momento difícil. El propósito puede ser un ejercicio de relaciones públicas, una expresión de algo para pintar en la pared. Pero la gracia del propósito es cuando es un filtro para tomar decisiones difíciles. Y las decisiones difíciles que nos ha tocado tomar a todos en esta época de esta pandemia no hay palabras, ¿cierto? Bueno, estamos viendo empresas como Arturo Calle y una lista larga de empresas que decidieron cerrar sus tiendas y mantener el empleo pagándole lo posible a sus empleados, ¿cierto? Bueno, eso es tomar una decisión con el propósito, porque el propósito lo que define es quién soy yo como persona, como ser humano. ¿Quién quiero ser yo en este momento difícil? ¿Quiero ser una persona que se pone con los demás o no? ¿Cierto? Para eso es que sirve el propósito, para tomar decisiones contra una mirada personal de quién quiero ser. Esas son las empresas con propósito. En Chile tuvimos una experiencia maravillosa de una empresa que se llama Casa de Ideas, que en Colombia la deben conocer también, que es esta empresa es una empresa de retail que vende una cantidad de productos para la casa. Es una empresa muy grande aquí en Chile que tiene muchas tiendas y cerraron las tiendas, dejaron y pagándole a los empleados y tal. El dueño es un emprendedor muy interesante que lo hizo pues porque él, sin hacerle escándalo ni hacerle publicidad al tema, dijo, no voy a hacer esto porque es que yo no me puedo
La gente que ha trabajado en esta empresa tantos años, pues no la vamos a sacrificar pues aquí en esta cosa. Los propios empleados hicieron una campaña en redes sociales que sorprendió al dueño de la empresa porque resultó que tenía el segundo mayor trending en las redes sociales, era los propios empleados de Casa Ideas diciendo qué orgullo trabajar en esta empresa. Y ustedes no se imaginan las reacciones que ha habido de clientes, de personas, ¿cierto? Diciendo, qué delicia que existan empresas así en Chile, me sumo a esa forma de funcionar. Eso es tomar decisiones con un propósito, con un compromiso de ser la persona que queremos ser. Y finalmente, yo creo que el cuarto punto que es muy interesante es ver cómo los modelos de negocios, creo que tal vez a lo que se refería Vincian, los modelos de negocio que de tiempo atrás han trabajado relaciones positivas con los públicos. Lo que le pasa a Casa Ideas no le pasó porque tomara una decisión, es porque seguramente tiene muchos años de estar funcionando de una forma que a los empleados les gusta estar ahí, porque ha construido confianza, respeto, relaciones de interés común, de beneficio mutuo y realmente de aprecio y de cariño y de respeto, ¿cierto? Es impresionante, por ejemplo, lo que nos pasa a los colombianos con Crepes y Waffles, ¿no? Es una empresa que cada vez que uno le dice a los colombianos Crepes y Waffles, en general, porque la comida siempre es parecida, porque el precio es asequible, ¿cierto? Porque la gente que lo atiende, porque después nos enteramos que además las personas que atienden ahí son madres que hacen familia y la empresa tiene un compromiso con eso y entonces además nos hace sentir bien eso. O cuando vamos a Boca a comer y vemos esa delicia de que uno sabe que cuando se está comiendo ese pescado es un pescado que fue pescado por yo no sé quién, José Ortiz en Tumaco, no sé dónde, y uno tiene esa relación personal de que la decisión de uno de almorzar está teniendo una consecuencia positiva para la persona que lo pescó no sé dónde, ¿cierto? Ese pescado. Entonces, esos modelos de negocio que construyen relaciones genuinamente de afecto, de compromiso mutuo con los empleados, con los proveedores, con los vecinos, con los clientes, con los accionistas, en este momento de crisis, como lo ve Casa Ideas, como lo está viendo Krebs, como lo está viendo WOW, como lo está viendo seguramente nos va a contar Arroz Blanquita ahorita José Manuel, son modelos de negocio que frente a la crisis encuentran en esas relaciones que han construido una fortaleza que les permite seguramente, ojalá vamos a ver, pues una vez salgamos de la crisis vamos a ver si es verdad esto que estoy diciendo yo en América Latina, que si se puede ser antifrágil, o si se puede ser más resiliente, en el sentido de que la crisis lo golpea a uno menos, o por lo menos le tome menos tiempo salir adelante después de la crisis, ¿cierto? De manera que, mire, empresas que tienen la actitud del emprendedor, que se ponen al servicio de la solución, que son flexibles y que toman decisiones rápidas. Empresarios que son capaces de colaborar con todos los que están, digamos, compartiendo un propósito común. Empresarios que toman decisiones frente a un propósito, utilizando el propósito como una vara para tomar decisiones. Y empresarios que construyen empresas con relaciones de beneficio mutuo, afecto, respeto, confianza, con todos sus públicos de interés, clientes, vecinos, accionistas y todo. Eso está pasando hoy, lo estamos viendo con una fuerza tremenda durante la crisis, lo estamos viendo en Colombia, lo estamos viendo probablemente en todo el mundo, pero en Colombia con mucha fuerza, lo estamos viendo en toda América Latina. Entonces regreso a mi pregunta inicial. ¿Todas las empresas pueden ser B? Todas las empresas pueden ser B. Todas las personas nos podemos poner al servicio de la solución del problema del mundo. Y hoy más que nunca yo creo que después de esta crisis o en medio de esta crisis en que estamos, yo siento una urgencia tremenda de que todos nos sintamos emprendedores y nos pongamos al servicio de la solución de esta crisis, porque no es solamente la crisis sanitaria, es la tremenda crisis económica que estamos viendo, cómo se está profundizando la pobreza en Colombia y en toda América Latina, como hemos visto la profundidad de la desigualdad, la violencia intrafamiliar, el tema del desequilibrio frente a las mujeres, que no es una cosa intelectual o literaria, sino que es que claramente el tema de las mujeres tienen una condición de doble jornada
y de violencia que es muy difícil. Entonces, todas esas realidades intensas, que no son nada intelectuales, sino que son la realidad que vivimos, que se magnifican con la crisis esta de forma descomunal, requieren que todos nos pongamos al servicio de esa solución. De manera que todos podemos servir, las personas, las empresas, el gobierno. Y por eso quiero decir, todos podemos ponernos al servicio de la solución de los problemas, con la actitud del emprendedor, con las ganas de ponerse en la solución, colaborando con muchos, porque ninguno tiene la solución por sí solo. Y partiendo desde el propósito, desde quién queremos ser como seres humanos y quién queremos ser para los otros en la sociedad donde estamos viviendo. De verdad que pues muchas gracias. Esa es mi conversación hoy de cómo todos podemos servir. Muchas gracias, María Emilia. Muy importante ese mensaje. Todos podemos servir, emprender para agregar en estos momentos valor social, ambiental y económico. Vamos a escuchar entonces a Leonardo Velázquez. Él es egresado de la maestría en gerencia ambiental y cofundador de la empresa La Tercera Mirada. Es una empresa B. También bienvenido, Leonardo. Gracias, Diana, y pues buenas tardes a mis compañeros de conversación de hoy. Profunda admiración por todos y cada uno de ustedes, y gracias a todas las personas que están conectadas y que verán esta conversación también después de este espacio de mediodía. Como dijo Diana, pues soy socio cofundador de La Tercera Mirada, una empresa B desde hace 7 años. Fuimos la 9ª empresa B en certificarse en Colombia, un movimiento que ya suma más de 61 empresas en todo el país. Y estamos en el negocio de la consultoría en desarrollo sostenible, por ponerlo de una manera simple. Aprovechando esta invitación del Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, quise ser más bien la voz de las empresas consultoras B, porque somos varias, que hemos venido, digamos, aprovechando también la crisis para trabajar de manera colaborativa y de manera cercana. Entonces quiero empezar esta intervención compartiendo algunas ideas sobre acciones concretas de resiliencia que han tenido que implementar estos empresarios que estamos en el negocio del conocimiento y sus equipos de trabajo, obviamente, para buscar la sostenibilidad empresarial. Hola, mi nombre es Lina y hablo en nombre de todo el equipo de Indeleble Social. Mantenernos activos, creativos y unidos nos permitió reactivar en modalidad virtual todos los proyectos que teníamos en ejecución, diseñar una estrategia que nos dio flujo para mantener a todo el equipo unido, diseñar un nuevo producto y activar un nuevo cliente que creyó en nuestra huella indeleble. ¿Tienes mayores desafíos con tu estrategia de entorno que impactan el desarrollo de tu proyecto? Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Lozano, asociado senior de la red LRA. Hola, soy Paola Manjarres, gerente de materia para Colombia. Somos una empresa B que se encarga de atraer y gestionar el talento para aquellas organizaciones que están cambiando el mundo. 2 estrategias que nos han permitido adaptarnos a esta nueva normalidad están enfocadas en talento y en generación de nuevas alianzas. Primero, en talento hemos sumado más liderazgos a nuestro equipo que nos han permitido incrementar nuestra capacidad de innovación. Y segundo, generar nuevas alianzas con otras empresas B o con emprendimientos con el fin de potencializar nuestras capacidades. Hola, somos Grupo Inspira, somos una empresa B certificada. Por medio de nuestro proyecto educativo y un esquema virtual, hemos logrado llevar a cientos de familias innovación, creatividad, emprendimiento y educación socioemocional. Nos sentimos orgullosos y apasionados de generar impacto a toda una sociedad que necesita de la educación en Colombia. Hola, soy Daniela Zuluaga de Sentido Verde, ecoconsultores en asistencia técnica, comunicación y educación, asesoría legal y mercadeo verde. Uno de los grandes retos que hemos tenido que afrontar en este tiempo y en esta nueva normalidad como equipo ha sido llevar nuestras experiencias que logran cambiar hábitos a la virtualidad. Pero con trabajo lo hemos logrado y hemos logrado poder seguir trabajando con nuestros clientes de la mano para lograr un mundo más sostenible, un mundo con sentido verde. Primero es un liderazgo decidido que permita tomar decisiones de manera rápida. Les estaba hablando del modelo que plantea McKinsey de los centros neurálgicos integrales, que es muy interesante porque aborda 5 grandes dimensiones, más bien 4. Una de ellas es el talento humano de las organizaciones, la segunda es la parte financiera, la tercera tiene que ver con la cadena de proveeduría y la cuarta con la perspectiva de los clientes. Entonces, con ese enfoque se arman grupos de trabajo al interior de las organizaciones y hay un quinto equipo, que es un equipo integrador, es un equipo que integra, digamos, las acciones entre los otros 4. Hybritech, una empresa a la cual queremos mucho, una empresa B certificada también aquí en Colombia, que son expertos en proyectos de energía solar fotovoltaica,
bajo el liderazgo de Camilo Jaramillo, fue una de las primeras organizaciones en implementar esta estrategia. De hecho, nos compartió sus aprendizajes, sus fracasos, sus errores, pero también sus buenas prácticas en un espacio que tuvimos con todas las empresas B, y nos pareció, digamos, un enfoque muy interesante para consolidar esto del liderazgo decidido en las organizaciones. Pero el liderazgo debe ser también audaz y debe ser inspirador. Yo creo que algo que nos deja esta pandemia es que hemos perdido un poco como la posibilidad de soñar, la posibilidad de imaginarnos futuros posibles que vayan más allá del corto plazo, ¿cierto? Porque decimos, todo puede cambiar en un segundo. Bancián decía hace un rato, hace 6 meses no nos habríamos imaginado que esto pasaba, ¿cierto? Entonces, hemos perdido un poco esa capacidad de soñar. Se requiere que haya un liderazgo audaz, que no pierda la visión de futuro, que sepa dónde quiere llegar sin pensar en los cómo que le permitan llegar allá, sin ponerlos como barreras. Recordaba mucho el caso famoso de Kennedy, el presidente de Estados Unidos, cuando empezó a perder la carrera espacial con Rusia. Salió de un discurso súper inspirador, está en YouTube para el que lo quiera ver. Y es un discurso donde en esencia decía, antes de terminar esta década iremos a la luna. Y todo el mundo decía, se enloqueció el presidente. ¿De dónde vamos a poder hacer eso si ni siquiera hemos podido lanzar el primer cohete a orbitar la Tierra como ya lo hizo la misión rusa? ¿De dónde saca que podemos ir a la luna? Y él lo que hizo fue generar inspiración, ponerse una visión de futuro audaz y garantizar que todo pasara para que eso se diera. Ya la nación fue la que se encargó de buscar los medios para hacerlo, de encontrar materiales que ni siquiera existían en ese momento para poder hacer estos viajes tripulados, y finalmente lograron alinearse en torno a esa visión del presidente Kennedy para llegar a una meta absolutamente audaz. Entonces, es muy importante que en este cambio de época recuperemos esa fe como líderes, recuperemos esa fe en el futuro e inspiremos a las personas que trabajan con nosotros para que sigan soñando, para que sigan creyendo, para que sigan proyectando. Debemos encontrar una causa que inspire a los demás y los aliente a encontrar los medios que se necesitan. Y el tercer elemento del liderazgo creo que es no tener miedo. Creo que José Manuel y los grandes empresarios que hacen parte del Sistema B son un ejemplo perfecto de lo que es emprender sin miedo y ser empresario sin miedo. Hace un par de años, una persona muy ilustre del país, que ya murió, teníamos una conversación. Yo le contaba un poco qué es la tercera mirada y bueno, un poco como tratando de inspirarlo con lo que con lo que me inspiraba a mí. Cuando terminamos la conversación, él solamente me dijo, sin miedo. Yo me sorprendí porque dije, pues yo no tengo miedo, pero ¿por qué me dice sin miedo? Y me dice, no tenga miedo. Se lo dice un campesino que llegó a ser presidente de la República. Y esas palabras me parece que son un mantra que deberíamos tener todos los emprendedores, empresarios, con propósito o sin propósito. No podemos tener miedo, las condiciones son complejas, son adversas, pero seguramente necesitamos ser mucho más audaces y no tener miedo, digamos, a lo que viene. Obviamente tener las precauciones que debamos tener, no arriesgar, digamos, a las personas que están a nuestro alrededor, ni siquiera tampoco la naturaleza como un capital, como lo planteaba Bancián también, sino tener un liderazgo que incluso abrace el fracaso. Las organizaciones deberían abrazar cada vez más la posibilidad de fracasar, permitirle a las personas que trabajan su talento humano que fracasen. Yo creo que está perfectamente bien visto fracasar. Dicen que cuando una organización no fracasa lo suficiente, tal vez es porque no está innovando lo suficiente. Entonces, esa es una tercera característica muy interesante del liderazgo inspirador y centrado en las personas que se requieren en este momento. Y María Emilia hablaba un poco de algo que yo llamo la empatía. Y es como entender que las personas ahora sí tenemos un equilibrio entre 3 dimensiones fundamentales, lo personal, lo profesional y lo familiar. Antes solamente trabajábamos y muchas veces no sacábamos tiempo para esos otros ámbitos. Muchas veces no llamábamos a nuestras mamás simplemente porque nunca teníamos tiempo. Ahora nos toca hacerlo porque tenemos todo el tiempo para hacerlo, ¿cierto? Entonces, ese equilibrio entre esas 3 dimensiones creo que es uno de los grandes retos que tenemos todos, de cómo lograr equilibrar esas dimensiones de lo personal, lo familiar y lo profesional. Parte del éxito en estas épocas de cuarentena precisamente está en equilibrar eso. Y creo que hay un caso muy bonito que también mencionó María Emilia que tiene que ver con Crepes and Waffles. Crepes no solamente no despidió a las mujeres que trabajan en la compañía, sino que les dio todas las posibilidades tecnológicas, de conectividad, de infraestructura, de sistemas para que pudieran desde su casa
tener acceso a otro tipo de contenidos, contenidos enfocados en el ser, contenidos enfocados en el hacer, hacen yoga desde sus casas, etcétera, y permitió, digamos, que sobre todo la primera etapa de la cuarentena que fue tan difícil, ellas pudieran tener, digamos, como algo adicional que les permitiera lograr ese equilibrio entre lo personal, lo profesional y lo familiar. Hoy por hoy, por suerte, ya abrió Crepes, ya tienen domicilio nuevamente, es una buena noticia para todos, incluso ya llegan aquí en Bogotá hasta La Calera, les cuento pues porque es una muy buena noticia. Entonces creo que es un ejemplo muy interesante de lo que se puede hacer cuando se garantiza que haya un liderazgo audaz, decidido, sin miedo, pero obviamente que busque siempre que las personas tengan equilibrio en esas tres dimensiones de lo personal, lo profesional y lo familiar. La segunda idea que les quiero compartir tiene que ver con algo que también mencionó María Emilia, y es eso del propósito. A veces uno lo ve como algo abstracto. María Emilia nos da una definición muy interesante y es como que quiero ser yo, ¿sí? El propósito define que quiero ser yo. Pero muchas veces el propósito se confunde con la propuesta de valor. Entonces, creo que el mensaje aquí es: propósito es diferente a la propuesta de valor. ¿Por qué es importante esa diferencia? Porque precisamente eso es lo que me permite como empresario pivotear en estos momentos tan difíciles. Saber que puedo hacer cosas diferentes o hacerlas de forma diferente sin perder el foco estructural de lo que yo hago, que es mi propósito. Hay un caso muy bonito de un empresario B también, de CoSchool, se llama Henry May, que trabaja básicamente en proyectos de transformación educativa en diferentes zonas del país. Y Henry estos días nos sorprendió corriendo una maratón en el parqueadero de su edificio. Y esa maratón la corrió para recaudar fondos, para seguir apoyando iniciativas sociales, etcétera. Entonces mantenía coherencia con su propósito, lo que hacía lo hacía orientado por el propósito, pero en esencia lo que cambió fue los medios. Dijo, pues no voy a hacer un programa, un taller, etcétera, sino voy a hacer cosas que están incluso mucho más pegadas a las pasiones personales, porque debo decir, es un monstruo, o sea, corrió esto en menos de 4 horas. Entonces es un monstruo que combina pasión con propósito, y me parece que eso es bien interesante. Cuando uno logra traducir su pasión personal en un propósito y armar una propuesta de valor diferencial, creo que es la mejor combinación posible. Entonces creo que en esta época también de retos, entender que el propósito es eso que dice María Emilia, nos inspira, determina quién quiero ser yo, pero si lo puedo sumar además a las pasiones que yo tengo como persona, como empresario, etcétera, y armar a partir de eso una propuesta de valor que sea interesante, diferencial, única, que resuelva problemas sociales y ambientales, creo que es un punto, digamos, muy interesante. Y ahí recuerdo también las palabras de mi head coach en Kona Training Club, que es también mi pasión, es el triatlón. No soy ni siquiera un referente en el tema, soy simplemente un cuarentón aficionado, ¿cierto? Pero me encanta hacerlo. Pero él nos decía, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda, ¿sí? Y creo que esa es una frase que es muy potente en esta época, porque nos estamos dando cuenta de qué tan fuertes somos, porque tal vez es la única opción que nos queda en este momento, ser absolutamente fuertes. Y para finalizar, la tercera idea que quiero compartir hoy, que también resume mucho de lo que nos compartían nuestras empresas consultoras B en el video inicial, y es la necesidad de fortalecer el trabajo colaborativo. Por eso, fortalecer ese trabajo colaborativo es muy importante que existan instituciones, instancias como Sistema B. Sistema B es el conjunto de empresas B latinoamericanas juntas, pues, pero es muy importante que más que estar juntas bajo un sistema, siempre podamos estar trabajando de manera colaborativa, más cercana, más articulada. Y obviamente el trabajo colaborativo se debe potenciar desde la dimensión tecnológica y digital, que también es algo a lo que nos está llevando esta nueva normalidad. Hay un caso muy bonito y tiene que ver con los consultores B precisamente. Antes de la pandemia nosotros no trabajábamos muy fácil colaborativamente. Si me lo preguntan, en la tercera mirada de nuestros 9 años de existencia, creo que hemos logrado, no sé, 5 alianzas, creo que me caben aquí en la mano, efectivas, donde uno sienta que agrega valor de lado y lado y que hay una renovación permanente de valor. Antes de la pandemia tal vez teníamos relaciones bilaterales con algunas empresas B muy bajo la lógica de B compra B, y entonces pues hacíamos como este tema de yo te compro, tú me compras, pero la pandemia nos llevó a trabajar colaborativamente de manera decidida y audaz. Bajo el liderazgo de Camilo Ramírez de Sistema B, a quien le agradecemos también mucho todo este espacio que nos ha dado, logramos sentarnos las empresas consultoras B y armar un portafolio de servicios y experiencias que hoy estamos ofreciendo a muchas empresas que se ven un poco a gatas en esta época de cuarentena y de aislamiento, para llevarles contenidos que sean de calidad, transformadores, etcétera, a sus colaboradores que están en la casa, como Crepes & Waffles, por ejemplo.
Entonces, ese paquete que pudimos armar, lo armamos, no solamente lo pudimos armar, sino que lo armamos en 2 semanas, trabajando colaborativamente todo el grupo de empresas consultoras B, unificando precios, que implicaba también como poner un poco sobre la mesa, y mi precio es este, mis costos son estos y estos son los precios que yo cobro, donde hay algunos competidores con quien normalmente uno no daría ese tipo de detalles, pero lograr, digamos, una propuesta de valor muy interesante unificada desde Sistema B. Entonces, esto nos está llevando como a hacer ese tipo de innovaciones en el trabajo colaborativo, pero el tema de la dimensión digital es absolutamente importante. Muchos de los casos que nos contaban Daniela, Lina en el video, hablan de la importancia de haber incorporado todo lo que se hacía, haberlo vuelto un tema digital, haberlo llevado a la virtualidad. Y ahí quiero resaltar un poco también el ejemplo de la tercera mirada. Nosotros hemos creado un producto muy interesante en términos de digitales, que es facilitar este tipo de encuentros, pero con 2.000 personas a la semana, ¿cierto? Durante 4 semanas, para hablar de temas de educación y cómo la educación se va a adaptar en tiempos de COVID, sobre todo con énfasis en la educación superior. Ahí hemos logrado hacer de esa necesidad de adaptarnos, logramos hacer una propuesta diferencial, muy interesante porque realmente genera, digamos, como una experiencia, digamos, muy, muy diferente y muy innovadora. Entonces creo que el gran reto ahorita no solamente es volvernos digitales y volvernos virtuales, sino sobre todo cómo hacer para que esa digitalización, esa virtualidad se vuelva una parte diferencial también de nuestra nueva propuesta de valor. Entonces esas 3 ideas creo que resumen lo que nos contaban nuestros empresarios consultores B en un comienzo, y creo que son también como 3 claves que queremos compartir con ustedes desde estas empresas de consultoría de cara a la resiliencia en este cambio de época. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Te cuento que en el Facebook, en el chat, están poniendo sí, sin miedo, o sea, como que resonó esta invitación que tú hiciste a no tener miedo. Muchas gracias por tu visión y haber recogido también las visiones de otros consultores B. Antes de escuchar a José Manuel Suso con Arroz Blanquita, les quiero invitar a ver a Ángela Montoya. Su visión, yo admiro personalmente, particularmente a todos los emprendimientos B, pero el esfuerzo que hace Ángela Montoya en Urabá es ejemplar, entonces los invito a ver este corto video. Buenos días, mi nombre es Ángela Montoya. Buenos días, mi nombre es Ángela Montoya, soy la gerente de la marca. No sé si tengamos problemas con el video y lo veamos al final, igual también mientras que se arreglan los problemas técnicos, entonces, bueno, parece que ya lo vamos a poder ver. Ok. Buenos días, mi nombre es Ángela. Si quieres. Muy bien, entonces, José Manuel, muy bienvenido. Desde Arroz Blanquita queremos conocer tu visión frente a la temática. Te escuchamos entonces. Enciende tu micrófono para poderte escuchar. Nada más faltaba ese detalle. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues muy complacido de poder estar en estos webinars y poder ser inspiración a muchas personas que quieran tener empresas con una visión de triple impacto diferentes, cómo poder construir país, cómo poder construir empresas sin afectar el medio ambiente y sin afectar tampoco pues la sociedad. Yo quiero hacer una presentación, voy a compartir pantalla. ¿Ahí la están viendo? Sí, perfecto. Bueno, pues Arroz Blanquita es una empresa de valor compartido y con un propósito muy definido desde su nacimiento. Nosotros tenemos la historia de mis abuelos, Faustino Suso, un español que llegó a Buga y conoce a Blanquita Cárdenas, eso es hace 85 años, y montan la primera empresa de arroz de la familia. Nosotros buscando cuál fue el primer acto de responsabilidad social, encontramos que mi abuelo en la segunda semana del pago a los trabajadores se dio cuenta que podía mejorarle la calidad de vida a los trabajadores
pagándole a las esposas de ellos para que no dilapidaran la plata, pues que normalmente se iba en alcohol y se desperdiciaba. Estos tipos de decisiones empresariales tuvieron un impacto espectacular, acompañado de del buen humor y de siempre tener una buena fe y una visión de largo plazo, no pensando solamente en hacer las utilidades ya, sino poder invertir en el pasado. Fue lo que inspiró a mi padre, que luego con unos socios vinieron aquí a Jamundí hace 70 años y fundaron Arrocera La Esmeralda, Arroz Blanquita, pues que es el tema. Yo les quiero contar que para nosotros lo principal es la educación. Nosotros hemos podido ser resilientes, hemos podido adaptarnos al cambio cuando arranca la apertura económica en 1990, gracias a que nos pegamos de la educación. Fuimos a las universidades, a los centros como el CIAD, a buscar la información para poder transmitírsela a los agricultores y hacer un cambio sustancial que es el que nos ha generado a nosotros los éxitos. Este es un grupo de agricultores típico de los más de 500, desde los más de 1050 que tenemos. Estos son 670 acá en el suroccidente colombiano. Tenemos 30% menores de ellos de 30 años, más de 20% de los agricultores son mujeres y tenemos una población 75% afro, 15 indígenas, 10% mestizos, y en total, en todo Colombia, estamos atendiendo a más de 1.100 agricultores que a su vez generan 5.000 empleos adicionales. ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos el estado del arte, la tecnología de punta que haya en el mundo y la traemos al servicio de ellos. Para poder, en este caso, como vemos una tierra plana totalmente inundada, haciendo uso muy eficiente de ese recurso que cada día vamos a tener más escaso en el planeta. Cosas como los drones, que son de difícil acceso para un pequeño campesino, los hemos comprado o se los hemos traído a través de un servicio de bajo costo que lo puedan utilizar. Hemos sido ganadores del premio Planeta Azul por ese compromiso ambiental nuestro de ahorrar menos, de ahorrar la mayor cantidad de agua. Estas zonas combinadas modernas, un tema bien delicado, en Colombia se pierde más del 20% de la producción de arroz post cosecha por no tener la tecnología de punta. Estas máquinas que ven allí, la amarilla es una máquina grande, cosecha obviamente mucho más arroz que la pequeña japonesita, la de allá pierde el 4% del producto, la de acá el 1.5%, cuando en Colombia se pierde el 20%, que es demasiado alimento para un país que tiene hambre. De hecho, partimos de la premisa pues que Colombia importa 14 millones de toneladas al año, más del 30% de las necesidades, cuando perfectamente podríamos estar produciéndolo aquí. Pero ¿qué nos ha faltado? Es educar al agricultor para que sea rentable y llevarle todas estas herramientas. No importa lo que cuesten al principio, porque luego se recuperan, hay que llevárselas al campo para que eso se transfiera en lo que nosotros hemos logrado. Vemos las gráficas de productividad en toda América, incluyendo a Estados Unidos y Colombia, sigue teniendo una productividad muy baja, pero Blanquita está alto gracias a que hemos llevado la tecnología y que hemos llevado la educación como la punta del éxito nuestro. Cada grano de arroz que se produce en las plantas debe ser cosechado, y no se puede perder por falta de tener la máquina adecuada. Con la misma visión que tenemos nosotros de sostenibilidad, hemos hecho unos temas de biocarbón para capturar CO2 y ser carbono negativo, no neutro, sino un poco más allá negativo, y llevarle también esos éxitos allí a los agricultores, porque ese biocarbón les ayuda a fijar nitrógeno del medio ambiente y utilizar menos abono. Como todos estos programas han sido buscando sostenibilidad, hemos abandonado los insecticidas y con eso han llegado las aves. Aves que son parte de la economía naranja más importante del mundo y que Colombia, como saben, es el país con más especies en todas partes del mundo, y
nos están visitando a nuestros campos de arroz y a todo Colombia. Todo este éxito lo hemos tenido gracias a que hemos compartido la visión entre los centros de investigación, las universidades y los estudiantes que tienen toda esa energía para buscar soluciones. Entonces, los empresarios debemos buscar los problemas, motivar a un estudiante y conectar el problema con esa solución. Hemos sido con Arroz Blanquita invitados por el BID a este tema de ProAdapt, de Adaptaméricas, pero con una palabra que se llama resiliencia. Ese yo creo que es el éxito que podemos tener las empresas, que no nos preocupamos por ganar dinero en forma inmediata, sino que invertimos en competitividad, invertimos en nuestra gente y cuidamos todo el medio ambiente. Esta es una empresa que tiene 70 años, la nueva, que la otra tenía 85. Y yo quiero dejarles un mensaje a todos los que están aquí en el webinar, que se beneficia más quien mejor sirve. Y ustedes son los invitados, como decía María Emilia, a ser empresas y personas B. Con eso yo termino mi presentación. Gracias, José Manuel, muy inspiradora. Esto de ponernos a servicio como empresas o como emprendedores es fundamental. Quiero invitarlos entonces a todos. Yo creo que ya puedes dejar de compartir tu pantalla, José Manuel, si te parece. Y quiero invitarlos entonces al panel de conversación que va a liderar Vinciane Cervanti sobre este tema de la resiliencia, el propósito y las empresas B. Muchas gracias, Diana. Quiero invitarlos a todos entonces a prender su micrófono para que creo que con esto vamos a estar todos al mismo tiempo en la pantalla para compartir con nuestros, ¿cómo se dice?, los que nos están oyendo. Entonces les tengo varias preguntas. La primera les quisiera preguntar, ya ustedes nos han dicho varios insights sobre qué ha significado la crisis para las empresas B. María Emilia hablaba que finalmente todas las empresas podrían ser B, pero que lo que más que todo esa crisis ha significado la necesidad de innovar, de actuar rápido y de encontrar las fortalezas dentro de los modelos de negocios. Leonardo nos ha hablado de combinar la pasión con el propósito y reconectarse con esto y la necesidad de adaptarnos para generar una propuesta diferencial. Y entonces les quería preguntar lo que ha significado para ustedes esa crisis. Si podrían elaborar un poquito sobre estas, voy a decir 3 afirmaciones y quisiera saber con cuál se identifican más. Si la crisis es una fuente de infinitas oportunidades, o si están transformados los retos en oportunidades, o si realmente se trata de minimizar riesgos. Entonces, no sé quién quiera contestar esta pregunta. Pues yo empiezo. Yo creo que las crisis son oportunidades. En una empresa que ya cumplió 70 años, pues se imaginarán la cantidad de crisis que nos ha tocado superar. Y realmente el ingenio se desarrolla cuando uno tiene los recursos limitados y cuando uno tiene que buscar las oportunidades. Yo estoy complacido de que estamos en la compañía de alimentos, que no hemos suspendido la labor, pero que nos ha tocado adoptar todas las bioseguridades necesarias para que los agricultores vayan al campo y sigan produciendo sin ninguna limitación. Entonces, también he encontrado cómo la gente me llama permanentemente a agradecer la producción de alimentos, que era algo que no teníamos en la vista cuando íbamos a los supermercados permanentemente. Entonces, cuando empiezan a cerrarse las cadenas de abastecimiento, pues nadie quiere que le haga falta la comida. Y creo también, para terminar, que hay un sentimiento B de toda la comunidad, porque nos han llamado permanentemente a buscar donaciones de arroz y gente que se conmovió y que no sabía lo importante que era compartir. Entonces la gente hoy tiene un sentimiento mucho más grande sobre ese valor compartido que podemos dar como personas y como empresas. Muchas gracias, José Manuel. Si quieres, ¿sigo yo? Sí. No, totalmente de acuerdo con José Manuel. Creo que esta crisis, sin duda alguna, es una
como un abanico de posibilidades. Yo creo que se habla que es un abanico de posibilidades. En el caso de las empresas de consultoría, tenemos, digamos, la posibilidad de estar en el sector del conocimiento, adaptar el conocimiento, digamos, a los retos de las organizaciones, digamos, que nos buscan para apoyarlos en sus procesos de consultoría. Y eso obviamente nos permite ser muy adaptativos y muy flexibles, incorporar nuevas metodologías, nuevas maneras de hacer las cosas. No quiero decir con esto que sea una cuestión fácil, que sea algo sencillo, que simplemente estamos llenos de oportunidades y que qué bueno que vengan todas las crisis. Sin duda alguna es un tema que tiene mucha complejidad. Esto es un monstruo de 1000 cabezas y obviamente debemos estar muy cautelosos frente a ciertas situaciones, tal vez poner en equilibrio eso que nos planteaba McKinsey del tema del talento humano con el tema financiero, con la perspectiva de los clientes y con el tema de las cadenas de proveeduría, para que teniendo clara esa relación podamos, digamos, como siempre estar generando propuestas de valor diferenciales y pues que agreguen mucho valor a nuestros clientes. Sin miedo, creo que la palabra que resume eso, o la frase que resume eso, es un momento de no tener miedo, sino por el contrario, estar buscando las oportunidades en medio del caos. Gracias, Leo. Okay. María Emilia. Pues yo quiero decir que oírlos es un privilegio porque es difícil mantener un equilibrio emocional en medio de tantas noticias negativas, ¿no es verdad? A mí me cuesta mucho trabajo, entre la cuarentena y la pandemia. Todos los días te parecen las 7 plagas de Egipto, ¿cierto? Todos los días nos pasa algo, uno ve las noticias y oye, ya no volví a ver noticias ni a leer periódicos porque es que más o menos me tocaba desayunarme con un whisky porque es que esto era demasiada cosa al mismo tiempo, ¿cierto? Era muy angustioso. Entonces, fíjense que yo creo que es rico oír gente que tiene una actitud, uno escoge cómo quiere ver la vida, ¿no es verdad? Y frente a lo difícil uno puede, siendo muy difícil y aceptando que estamos pasando todos por situaciones horribles y difíciles, pues yo creo que aquí tenemos la oportunidad de decidir hacia dónde enfocamos la mirada. Y por ahí el otro día alguien que me dice, porque eso que se dice siempre que en chino, oportunidad significa, crisis significa oportunidad, ¿no? Y alguien me dijo el otro día que en hebreo, crisis significa parto. Entonces, los que hemos pasado por un parto sabemos de qué se trata esto, ¿cierto? Porque es que uno enfrenta una situación horrible, difícil, dolorosísima, que uno dice, ¿por qué me metí en esto, Dios mío? Pero no hay vuelta atrás, ¿cierto? El parto uno tiene que hacerle pasar, ¿cierto? Entonces me gusta esa idea de que aquí, pues, yo creo que la comunidad, encontrar el sentirse acogido en comunidad es una de las cosas más maravillosas porque uno ahí encuentra fuerza. Hacer este esfuerzo que estamos haciendo en esta presentación de buscar lo positivo, de mirar hacia adelante, de traer una mirada de futuro, yo creo que eso nos ayuda a todos, porque yo creo que todos, yo para empezar, necesitamos ayuda, porque este es un momento difícil, ¿no? Algunos necesitan el mercado, otros necesitan ayuda de otras formas, ¿cierto? Pero todos necesitamos como esperanza, como fortaleza, como darnos la mano, porque la cosa está muy difícil para todos y no sabemos qué se viene, ¿cierto? Entonces hay como que estamos todos enfrentando cosas que nunca nos imaginamos, así que yo veo un gran valor en la comunidad, en el apoyo mutuo, en ponerse uno al servicio de los demás, porque yo creo que parte de esa fuerza que es no tener miedo viene de que cuando uno se enfoca en otros y no solamente en uno, es mucho más fácil manejar el miedo. Muchas gracias. Ahora quisiera movernos un poquito en la forma en que ustedes están trabajando en este momento, cómo está predominando esto. Entonces, hay 3 formas de actuar. Uno puede estar improvisando con lo que tiene a la mano, o puede estar co-creando, o puede tener esa visión estratégica. Leo nos hablaba de este marco que nos da McKinsey para organizar bien y lograr esos equilibrios. También hablaban de estar centrado en el propósito para poder pivotear el modelo de negocio, y esto, como decía María Emilia, ayuda a tomar las decisiones difíciles, entonces centrándose en el propósito. Entonces quisiera saber, ustedes, ¿cómo podrían recoger un poquito esas ideas de cómo es que uno debe trabajar para enseñar a los demás empresarios? Estaba hablando María Emilia, ok, estamos logrando ver las cosas positivas, se pueden ver las cosas de formas diferentes. ¿Qué podríamos dar como consejos
de cómo trabajar, cómo estamos trabajando nosotras las empresas B en estos días de pandemia. Bueno, yo creo que para empezar aquí en Colombia, pero en todos los países de América Latina, una cosa que ha sido fascinante es ver cómo la comunidad tiene un papel tan importante. Yo creo que eso de apoyarnos los unos a los otros, lo que ese video que mostró Leonardo me dejó puro emocionada, esa cosa tan bonita, ¿cierto? Que eso es la colaboración viva, ¿no? Ser capaz de colaborar con el principal competidor, qué maravilla, qué lección tan impresionante. Sí, yo creo que la comunidad, una de las cosas que yo digo, pucha, qué cosa, qué bueno que el Sistema B está sirviendo para que sea una comunidad donde la gente se encuentra acogida y donde nos estamos acogiendo entre nosotros, creo que es la primera cosa. También ha sido muy interesante ver la cantidad de gente que se ha puesto a decir, bueno, pero pongámonos a hacer cosas que nos sirvan a todos, ¿cierto? Se hacen una cantidad de servicios cruzados, de webinars, de cosas que, no se nos, que las hubiéramos podido hacer toda la vida, pero que se nos están ocurriendo ahorita con la crisis, ¿cierto? Yo creo que esas serían las dos primeras cosas que yo resaltaría, pero lo que más me gusta es que encuentro en toda América Latina grupos de empresarios con actitud similar y con filosofía similar, y no tienen que ser B, ni siquiera no he oído hablar de las empresas B nunca en su vida, están funcionando de forma similar. Entonces yo lo que veo es como una... A ver, escojo ver, porque claro que también podríamos hablar de cosas horribles que están pasando, pero están pasando también cosas extraordinarias y muy positivas en toda la región que yo creo que vale la pena resaltar, ¿cierto? Yo creo que sí, totalmente de acuerdo con María Emilia. Yo sumaría dos cosas simplemente, y es el enfoque centrado en las personas por encima de todo, las personas primero. Yo creo que ahora nuestras reuniones, como decía María Emilia, son muy diferentes, son más constantes, etcétera. Nosotros siempre empezamos las reuniones de trabajo, cualquier espacio que tengamos para conversar, empezamos hablando de las personas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va el ánimo? Etcétera, etcétera. Me pasa igual con los estudiantes en la universidad. También cuando tengo estas asesorías grupales, que es otro reto de otro nivel, dar clase virtual, etcétera, también son un poco asesorías que empiezan con ese foco siempre en las personas. Entonces yo creo que eso es muy, muy importante, y yo creo que también ha marcado un poco la diferencia. Las empresas consultoras B tenemos la ventaja que muchas de ellas están enfocadas como en esto de habilidades blandas, por decirlo de alguna forma, o habilidades esenciales, como le llaman en Naciones Unidas. Y eso obviamente hace que tengan una disposición a siempre estar enfocados en las personas como primer punto. Y lo segundo es la necesidad de hacer una planeación mucho más flexible, pero mucho más de cortísimo plazo. O sea, estar mirando siempre cómo se van moviendo las planeaciones que vamos haciendo. Porque yo creo que en este punto es donde más vamos a encontrarnos con fracasos permanentemente. Y si nos quedamos con una planeación rígida, etcétera, va a ser un tema pues absolutamente desesperanzador. Creo que es importante revisar lo que se planea y lo que se va ejecutando de manera muy corta. En la tercera mirada particularmente tenemos unas sesiones semanales, las llamamos el día después, y es un poco qué va a pasar el día que podamos salir y cómo vamos a encontrar este nuevo negocio y cómo nos vamos a mover en esta nueva normalidad. Entonces yo creo que esos espacios son muy importantes para siempre estar pensando como en el corto plazo, mirar qué ha pasado, mirar qué supuestos se cayeron en una semana y volver a tomar el camino, digamos, hacia adelante para reforzar esa planeación de una manera muy flexible. Yo creo que si la crisis hubiera sido de un solo mes, la hubiéramos superado muy rápido y no la habíamos capitalizado. Gracias a que nos ha permitido con tiempo afianzar los conocimientos de la crisis, vamos a sacar grandes valores de ella. Yo no me he encerrado todavía, yo he estado permanentemente trabajando, para eso nos ha tocado tomar decisiones difíciles, pero realmente he estado en el mejor de los mundos porque estoy en libertad. Yo he visto cómo la sociedad empezó a salir y cómo los colombianos son capaces de adaptarse rápidamente de nuevo a sus empresas, al cambio, de reducir sus salarios y de hacer una cantidad de sacrificios. Todavía faltan las 2 o 3 semanas más del pico del contagio, pues que ojalá no nos vaya a afectar tanto, pero la economía ya se empezó a mover y yo veo mucho optimismo, mucho más del que yo creí que iba a pasar.
Y entonces también encuentro en todas las personas, sin excepción, que ese famoso balance, el PIG que está al fondo, ya lo están viendo en un contexto de 360. Yo puedo vivir con menos, puedo ayudar a los demás. Así hayan dado un mercadito, se dieron cuenta que compartir es valioso. Y las empresas somos las responsables de generar el bienestar dentro de la misma empresa, pero dentro de todos los ámbitos que tenemos alrededor. Muchas gracias. Quisiera aprovechar de esta intervención de José Manuel, donde habla del compartir es valioso, donde el otro, para indagar un poquito sobre este tema de la relación con otros. Entonces, nos está hablando José Manuel de la importancia de la empatía, de compartir información con aliados, de entender las problemáticas y construir soluciones desde aquí. Leonardo nos hablaba de sumar talentos, de tener un liderazgo inspirador, pero también grupos de trabajo autónomos. También nos hablaba de empatía y de ayudar a las personas a encontrar sus equilibrios. María Emilia nos contaba de ese caso de Colombia Cuida Colombia, de los ejercicios de colaboración que estamos haciendo, de saber que tenemos las capacidades dentro de nosotros. Entonces, quisiera también aquí, ¿cómo podríamos recoger las ideas, si pudieran construir un poquito más sobre esto, de cómo estamos trabajando desde el ser de nosotros, pero también con los demás, y qué consejos podríamos dar a nuestros oyentes? Bien. Leonardo. Gracias. Pues Bancián, yo creo que María Emilia lo resumió hace un momento muy bien, cuando decía, todos estamos en épocas complejas, todos necesitamos ayuda. Creo que todos los días nos encontramos con una montaña rusa de sensaciones, de emociones. Algún día uno es el que está bien, al otro día está muy mal, al otro día sí. Siempre como equipos de trabajo, digamos, estamos en una montaña rusa. Yo creo que aquí es muy importante algo que llamaba en mi presentación como el equilibrio. El equilibrio es eso que te va a permitir definitivamente entender que lo que pensábamos antes del COVID, que todo era el mundo profesional, el mundo laboral, y le dedicábamos horas intensas, digamos, a trabajar permanentemente. Ahora estamos buscando que eso tenga un equilibrio real y que casi que trabajar es algo que hacemos como en los tiempos libres, cuando no estamos ni en nuestras cosas personales ni en nuestras cosas familiares, ¿cierto? Ya se ve un equilibrio, digamos, mucho más interesante. Yo últimamente en las reuniones que he tenido en estos días, lo que me he encontrado es gente que dice, no, después de las 5 no me reúno. No, el fin de semana ni loco me reúno, ¿cierto? Porque esto se vuelve un tema ahora de reunión tras reunión. Entonces ya la gente creo que está, como en ese optimismo que mencionaba José Manuel, la gente está como diciendo, sí, es importante el optimismo, esto se va a reactivar, vamos a salir de esto juntos, pero obviamente vamos a salir incluso siendo mejores personas, siendo personas que tienen un equilibrio mayor entre lo que les gusta a ellos, pero entre lo que su familia representa para ellos, pero entre la comunidad representa para ellos. Entonces, yo creo que es un poco eso, la palabra equilibrio es fundamental, son de esos grandes aprendizajes que además le deja a uno la vida a estas pasiones como el triatlón, por ejemplo, donde uno tiene que equilibrar 3 disciplinas, ¿cierto? Porque puede ser muy bueno en una, muy malo en otra, pero al final tienes que tener un equilibrio que te permita llegar. Entonces, el equilibrio creo que es fundamental en estas épocas de crisis. José Manuel. Pues, yo estoy contento con lo que les dije, veo un espíritu renovado en todas las personas. Para mí es un honor siempre compartir con María Emilia alguna presentación, y yo cada vez que me preguntan cuál es mi hoja de vida, digo, he compartido con María Emilia un par de foros. Eso para mí es como, ustedes no saben la importancia de ella para todo América. He tenido muchas llamadas de amigos que quieren ser B, así que consultoría va a haber. Hay gente que quiere ya de verdad convertirse, o de pronto descubrir que les hace falta un pequeño detalle para cumplir con la evaluación, y de verdad hay muchas empresas que lo son. ¿Cómo hemos compartido en estos momentos? Simplemente estoy dispuesto a contarle a las personas que quieran entender
que quieran conocer cómo de un pequeño molino de Jamundí hemos construido una gran empresa gracias a que los consumidores nos buscan permanentemente y nos han obligado a crecer. Crecer tiene sus dolores y tiene sus sacrificios, pero retomo la palabra de crisis como parto. Ya se viene y hay que salir adelante, uno tiene que buscar hacia adelante. Y algo que yo nunca abandono es la motivación. Solamente la alegría es la que lo mantiene a uno resolviendo los problemas con mucha más facilidad. Y el buen humor que mencionabas hace un rato, José Manuel, yo creo que eso es Claro. fundamental en estos momentos. El buen humor. Hay que tratar de ser siempre chistosos. Pues yo creo que, sabes que estaba oyéndolos y estaba acordándome un titular del periódico que hubo hace unos días acá en Chile, pues donde estoy viviendo yo, que decía lo que se juega el ministro de Hacienda al llamar a la colaboración para la reactivación económica. Yo estaba leyendo, entonces todo el artículo era cómo el ministro estaba poniendo su capital político en riesgo porque estaba llamando a muchos a la colaboración y si esa invitación pues no le funcionaba, cómo estaba poniendo en riesgo su campaña. Yo leía ese artículo y dije, pero ¿será que estoy leyendo bien? Perdón, lo que se está jugando todo Chile si a ese ministro no le va bien en eso, ¿cierto? Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en la reactivación y seguimos... La distancia de Chile. Muy lejos. Ya va a llegar, ya va a llegar. La tendencia nos indica que ya debe estar llegando. No, perdimos llegó. a María Emilia. ¿Volvió? Creo que ahí llegó. No, ahí llegó. María Emilia, sí, pues otra vez. No les gustó lo que estaba diciendo. No, es que quedaste censurada. El gobierno. Me censuraron, alguien me censuró, pero yo sí creo que realmente la invitación es que por ahí el otro día alguien me dijo que cuando uno señala con el dedo a otro, con el dedo de este índice, tiene 3 dedos señalándolo a uno, ¿cierto? Porque los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces yo creo que aquí la invitación para cada uno de nosotros, yo para empezar, es a darnos cuenta cómo realmente podemos ser actores de la solución y sumar, y no solamente quedarnos en esos esquemas mentales viejos de la pelea personal, del ego, de esa actitud de siempre decir que es que si los otros cambiaran, ¿cómo sería el mundo bueno? Porque es que yo sí sé lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, yo creo que bajar un poquito a la humildad y ponernos todos a darnos cuenta que no es que al ministro le vaya mal, es que si al presidente y al ministro, a los alcaldes y a todo el mundo les va mal, nos va más pésimo es a todos, ¿cierto? Entonces aquí si esta crisis nos está enseñando algo, es que somos interdependientes, es que aquí no se salva ninguno solo. Si resulta que se lograra acabar con la bendita epidemia en, no sé, en Alemania, pero si en Colombia no la logramos acabar, pues da lo mismo porque la bendita epidemia no se acaba, ¿cierto? Entonces, aquí lo que estamos aprendiendo es que nos necesitamos los unos a los otros y que más que ponernos en esa actitud de yo sí sé, tú no sabes, yo contigo no juego, que es una actitud como tan infantilista, lo que tenemos es que ponernos a abrir la cabeza, a abrir los mapas mentales, creernos capaces de cosas que no creíamos que eran capaces antes y ponernos al servicio todos de ese propósito común, que es un país mejor, una ciudad mejor, una comunidad mejor donde estemos cada uno. Muchas gracias, María Emilia. Quisiera hablar ahora de percepción de riesgo. Entonces nos habla Leonardo de este mantra que se llama no tener miedo, no tener miedo, no todos los días repetirse, no tengo miedo, soy audaz, pero trabajando con precaución. Y o de ese otro tema de abrazar el fracaso. María Emilia también nos hablaba de que puede que nos equivoquemos, no le tengamos miedo a la equivocación, y creo que estaban hablando de pensemos, planeemos en el muy corto plazo, para equivocarnos, si nos vamos a equivocar, equivoquémonos rápido. Entonces, aquí, ¿cuál sería el mensaje que quisieran desarrollar un poquito sobre esto? ¿Qué pensar frente a todos esos riesgos que estamos viendo? ¿Toca calcular o realmente atreverse, experimentar, estar seguro de los resultados antes de tomar una decisión? ¿Qué piensan? No, yo creo que vivir es un riesgo.
Entonces, en esa medida, obviamente hay que planear los riesgos. Cuando hablamos del fracaso, que nadie vaya a salir aquí a decir es que nos dijeron que tenemos que fracasar estrepitosamente. No, hay que controlar también el fracaso, ¿cierto? Hay que planearlo en corto y mirar, y si me equivoqué, rápidamente corregir. Decías ahorita, Bancián, hay que equivocarse rápido, claro, rápido y a bajo costo, ¿cierto? El fracaso tiene que ser medio también. Entonces, un fracaso coordinado, un fracaso posible. Pero sí, creo que es un poco eso. El riesgo siempre va a existir en cualquier decisión que tomemos. Lo que nos ha mostrado esto es que nadie puede prever el futuro. Nadie hace de 6 meses se imaginó que íbamos a estar en esto, ¿cierto? Creo que ningún modelo econométrico lo decía, pero aquí estamos. Entonces, eso lo que nos enseña es que precisamente el riesgo está en todas las decisiones que tengamos que tomar en la vida y en lo profesional también, en lo empresarial, pero hay que hacerlo sin miedo, hay que coordinar muy bien ese fracaso, hay que abrazar el fracaso como una fuente de aprendizaje definitivamente. Entonces, sí, ese es como mi punto de vista. Gracias, Leo. José Manuel. Yo creo que los empresarios estamos siempre tirados a asumir riesgos, buscando oportunidades. Cuando uno trata de controlar todas las variables, prácticamente no decide, porque siempre está buscando alguna excusa o algún riesgo en algún momento. O sea que hay que evaluar rápidamente y tomar el mejor camino para poder sacar adelante los proyectos. Si fracasan, hay que adoptar, hay que buscar de ellos la enseñanza y ponerla en el haber de uno para próximas decisiones, y solamente la persona que tiene la experiencia la puede contar por lo del fracaso anterior. Y yo creo que los colombianos, donde no nos hubieran alargado esta pandemia, ya estaríamos abrazándonos en la calle porque la alegría nos invade. Ahora tenemos un poquitico más de experiencia para salir con las bioseguridades prudentes y cuidarnos para que la economía del país se pueda recuperar lo más rápido posible. Entonces yo invito a todas las personas que tienen alguna empresa que no lo duden, salgan adelante, que este país ya se está despertando. Gracias, José Manuel. María Emilia. Yo creo que, así como han dicho, claro que uno tiene que, frente al riesgo, primero identificarlo y pensarlo bien, pero hay que pensar rápido y hay que actuar rápido, y yo pienso que es mejor equivocarse haciendo que equivocarse diciendo que no se puede, ¿cierto? Es que creo que tenemos una actitud de todo. Hay veces que uno de pronto dice, pero ¿por qué me explican tanta gente? Me explica que no se puede, ¿cierto? Yo creo que esa actitud de no se puede es algo que tenemos que superar. Y yo veo que a veces hay como un cierto placer en ver que otro fracase, ¿no? Entonces es como, ve, yo le dije que eso no se podía hacer. Parece que tenemos una actitud cultural que tenemos que superar. Yo siento que en América Latina en general tenemos una actitud, ¿sabes? En las casas se cae un florero y la pregunta es ¿quién fue? No qué pasó, ¿no es cierto? Y yo creo que tenemos que pasar a la pregunta de decir, a ver, pasó esto, es un problema, ¿cómo lo solucionamos, cierto? Pero dejar de apuntar con el dedo, decir que es culpa del otro y yo le dije, yo en cambio yo sí puedo, ¿cierto? Es decir, ese tema de que yo creo que es una batalla de egos. Entonces yo creo que aquí el tema de darnos cuenta que estamos todos juntos y que si no nos salvamos todos, no se salva ninguno. ¿Ah? Así que yo creo que ese mensaje es muy poderoso. Ya no sirve ser egoísta, ya no sirve ser individualista, porque no hay dónde esconderse. No hay ni un lugar del bendito planeta donde no haya o pandemia o guerra o no sé qué historias espantosas, ¿cierto? Como que ya no hay para dónde coger. Entonces, bueno, pues esta pandemia y esta situación nos está mostrando que precisamente eso nos llama a sumarnos y no a estar de acuerdo necesariamente, no significa que todos pensemos igual. Precisamente con el privilegio de pensar diferente, es la oportunidad que podemos sumar, precisamente porque es la diferencia lo que construye la fortaleza. Eso es lo que uno aprende en los ecosistemas de la naturaleza, ¿cierto? La naturaleza se fortalece con la diferencia. Cuando uno tiene, como cierto, una especie única, tiene mucho más riesgo de enfermedades y de no funcionar que cuando uno tiene unos ecosistemas diversos. Bueno, los seres humanos no somos seres humanos, somos parte de la naturaleza, ¿cierto? Eso nos pasa igualito a nosotros. Entonces,
Yo creo que aquí lo que esta crisis nos está mostrando es que nos toca bajarnos de ese esquema mental que veníamos de la individualidad y darnos cuenta de que aquí la diferencia sirve. No significa que todos tengamos que ser iguales de ninguna manera, que el privilegio de ser diferentes nos sirve para construir fortaleza para todos. Solo una frase de Iván Cian frente al tema del riesgo, y es que no nos dé parálisis por análisis. Creo que es el momento, además, de que no nos pase eso, analizar tanto todas las posibilidades y las causalidades que nos quedemos paralizados. Entonces, luchamos contra la parálisis por análisis. Como Chabela Vargas, que la muerte nos encuentre cantando, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y ahora para ir cerrando, quisiera hablar un poquito de nuestra visión de futuro. Ya vimos que pues que no podemos predecir el futuro. Leo estaba invitándonos a soñar, a ser audaces y a imaginar futuros posibles y a tener fe en el futuro. También hay otra forma de decir, bueno, yo estoy muy centrado en el presente, en este momento, a vendrá lo que venga el futuro, o estoy co-creando para preparar el futuro. Quisiera saber ustedes cómo abordar ese tema del futuro desde el presente ahora. Desde esa situación. Yo veo el futuro mucho mejor. Veo el cambio en las personas que son conscientes de que pueden vivir con menos y que los hace más felices poder compartir. Y en el tema nuestro, que es la agricultura y la producción de alimentos, creo que se ha nacido una preocupación por los colombianos, por saber de dónde vienen los alimentos y por apoyar, ya sea con huertas familiares o con compartirle a la zona de donde se está produciendo. Entonces yo el futuro lo veo con un optimismo bastante grande. La cuenta que nos va a quedar, que tenemos que pagarla, la vamos a pagar. Las decisiones que tomaron en el país fueron muy buenas, haberle metido toda la liquidez a la economía posible para podernos llevar a un lugar más adelante. La cuenta se está generando, pero la cuenta solamente la vamos a tener que pagar o la vamos a poder pagar con el emprendimiento de todos los muchachos y con la adaptación de las empresas a los nuevos cambios. Gracias. Muy corto, que nos queda un minuto. María Emilia. Yo retomo el tema del liderazgo. Simplemente es el momento que el liderazgo sea inspirador, sea audaz. Los líderes de las organizaciones tienen que pensar en el futuro y transmitirle confianza a sus equipos de trabajo. Yo no me puedo sino sumar a este par de caballeros, que es un privilegio haber compartido con ustedes dos y a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno. Muchísimas gracias, de verdad un honor tenerlos, Leonardo, Wancian, María Emilia, José Manuel. Esto fue un encuentro inspirador y memorable. Invitarlos, mañana es el Día del Medio Ambiente, entonces 2 anotaciones. Sé que hay múltiples eventos últimamente, pero les quiero invitar a 2 en particular. Hoy, Manuel Rodríguez, a quien admiro profundamente y creo que todos, va a presentar Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, su libro, en la plataforma del Centro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Les invito también a seguirlos a ellos a través de las redes a las 6 de la tarde. Y mañana, Sandra Vilardi, también profesora de la facultad, va a hablar sobre la naturaleza y el ambiente en el Caribe colombiano, mañana 7 p.m. Todo esto en el marco de la celebración del Día del Medio Ambiente. Un abrazo a todos, que sigan y permanezcan saludables. De verdad, muchas gracias por estar en este encuentro. Hasta luego, gracias.